Abriendo Puertas, un podcast de Bernardo Noval. Un espacio para inspirar, compartir historias y descubrir cómo se construyen los sueños que transforman vidas. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos una tarde más de Abriendo Puertas con Bernardo Noval. Y hoy tengo un verdadero privilegio porque está aquí mi gran amiga, admirada, periodista y sobre todo un ser humano de esos que siempre quieres platicar y que te siga contando sus historias. Mónica Garza, bienvenida. Bernie, qué gusto enorme estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Me encanta, te admiro, te queremos. Gracias, y sobre yo todo también. hoy te invité porque, a ver, tus historias son fascinantes. Yo que tengo la oportunidad de estar cerca de ti, conocer todas las caminatas que has hecho por el mundo, explorado, tu historia como mamá, tu historia como periodista, como una mujer que al final lleva la sala de guerra constantemente, ¿no? O sea, Sí, tal cual. estás en la guerra, Mi ¿no? vida es una Sí, sala de guerra. sí. totalmente. Bueno, ¿sabes que Mónica, el nombre de Mónica parece ser que significa en alguna cultura amante de la guerra? Fíjate tú qué curioso. Y sí, mi vida es como un campo de batalla todo el tiempo. Y es un campo de batalla porque tú misma disfrutas ese caos del que me hablabas fuera del aire, ¿no? Sí. Que de pronto los japoneses, me decías, son muy ordenados, muy estructurados, muy by the book. Sí, Y tú, y todo es perfecto. Entonces yo te decía, en eso yo soy muy latinoamericana, a pesar de que soy una persona muy perfeccionista, en mi trabajo soy muy perfeccionista, yo me meto a la isla de edición, yo tengo que hacer los promos de mis programas, yo tengo que revisar toda la edición, y porque quiero que nada se salga de la raya, pero eso es en mi ámbito de trabajo. Cuando yo salgo a que otros se encarguen, es curioso porque te decía yo, en Japón todo es perfecto, nada se sale de la raya, y yo soy muy latinoamericana y necesito un poquito de caos en algo, que algo se le salga tantito mal, ¿no? pero además la historia de un periodista y de un periodista latinoamericano y mexicano, Sí. no hoy en día, siempre, en toda tu trayectoria, siempre hay algo que descubrir, algo que descifrar, algo que desatorar, desanudar, ¿no? Ese es el periodismo, ¿no? O sea, al final del día creo que una de las características de las personas que nos dedicamos a la información, en cualquiera de sus áreas, es la curiosidad y es este gusto por contar la historia. eh, Porque a través de los hechos, las personas, los personajes que viven en una actualidad, estás contando la historia de un país, de una generación, de una región, de una cultura, ¿no? Y además de la gente, ¿no? Porque creo que también la parte humana, Sí. que yo siempre en tus historias, de todos los programas que has tenido, Sí. pues siempre cuentas esa parte íntima de la gente y te dicen confesiones que de pronto ningún otro periodista les ha pescado. ¿Cómo te describes en esa parte? ¿Cómo has llegado tan al closet de la gente? La verdad no sé, yo creo que me ha ayudado o ha tenido mucho que ver el psicoanálisis. Yo he estado psicoanalizada bueno, ya casi toda mi vida, ¿no? Desde los 13 años, y siempre me ha llamado mucho la atención, me ha dado mucha curiosidad la condición humana, porque es algo que no deja de sorprendernos jamás. Justamente ahorita que fui a hacer esta caminata en Japón, leía un libro de un escritor japonés, un clásico del siglo XIX, finales del XVIII, y muy curioso porque habla precisamente en esta historia, Kokoro se llama la novela, que Kokoro significa corazón en japonés, y es muy curioso porque es todo un cuestionamiento sobre la condición humana y la traición, y es una persona que está temerosa siempre de que lo vayan a traicionar, cuando al final su propia condición humana lo sorprende y es él quien traiciona. Wow. Entonces, a mí siempre me ha apasionado muchísimo entender por qué los seres humanos actuamos como actuamos en diferentes circunstancias, pero lo mismo un asesino serial que una monja, ¿no? Claro. O que, qué sé yo, por qué la mente opera como opera. Ahorita que regresé de este viaje, yo estaba muy impactada en Japón, porque más fui a las entrañas de Japón, ¿no? Sí, Yo te contaba, senderos, bosques. no hice un viaje de turismo normal, sino Claro. me fui a la montaña y me fui pues, a las entrañas de Hongu, la isla principal, y yo me impresionaba porque
te decía yo, es otro planeta. Aquí la gente tiene un sistema de pensamiento completamente diferente A cualquier otro país. de un latinoamericano o de un Claro. mexicano. Y, y eso es algo que siempre me ha motivado muchísimo a contar tantas historias, ¿no? O sea, historias engarzadas en 12 años. Imagínate el mosaico de personalidades que tuve enfrente y gente que además ha pasado por momentos de impresionante éxito, son unas puras cumbres, y, y de repente caídas abismales. Abismales. Y cómo cada uno interactúa tan distinto con sus dramas, ¿no? ¿Y tú crees que una persona que pasa por digamos, catarsis de llegar del éxito más rotundo y más enaltecedor, de la ovación, del stand ovation, de cuando todo el mundo te aplaude, y de pronto las caídas libres que son muy fuertes y que le han pasado a muchos empresarios, líderes de opinión, etcétera, ¿qué crees que es lo que los regula y los mantiene en el péndulo, no? Porque muchos se pueden hasta, no sé, quitar la vida. Sí, claro. Bueno, yo creo que el gran reto siempre es tener la cabeza en su lugar, o sea, tener la cabeza sobre los hombros, porque nada es para siempre, ni el mayor fracaso, ni el mayor dolor, ni el mayor éxito va a ser para siempre. Yo siempre, yo me acuerdo cuando se casó mi hermana chica, fui súper anticlimática porque todo el mundo le decía, ay, que sean muy, o sea, les dedicaban palabras y que sean muy felices, y no es que yo, me acuerdo que en esa tarde les dije, cuando me tocó a mí, les dije, yo deseo con todo el corazón que este momento de gran felicidad que están viviendo lo disfruten un montón, porque se va a acabar. Claro. Y no tengan duda que el día que se le estén pasando el nabo, también se va a acabar. Entonces creo que cuando tú crees que, que el momento que estás viviendo de mayor éxito es donde te vas a quedar a vivir, ahí te empiezas a caer. Tienes que estar lista. La vida es son sorpresas todo el tiempo. Entonces tienes que estar listo para que algunas de esas sorpresas ni sean las que estás esperando ni las que hubieras querido, pero igual te vas a tener que levantar, porque tampoco te vas a quedar ahí arrodillado a la adversidad, ¿verdad? Eh, pero uno tiene siempre que estar consciente que es así y verlo como un juego. O sea, de pronto, si caes en una situación de drama o de adversidad, tiene que ser como, bueno, esta es la prueba de ahorita, tengo que ver cómo voy a salir de aquí, porque eventualmente volveré a estar donde estaba. Claro. Y eso depende de cada quien. Yo digo que el éxito de las personas o el fracaso también es el cúmulo de las decisiones que ha tomado. A la gente que toma decisiones siempre le va a ir mejor que a la que no toma. Hay Es mucha un gran punto, yo lo creo también. Hay mucha gente que dice, aquí estoy bien, ni me muevo. Y cuando no te mueves, te empiezas a secar. Y se empieza a secar tu éxito, tu dinero, tu creatividad, Tus ganas de vivir, tus pues bueno, pasiones, todo. ¿no? O sea, es de mejor ni me muevo porque así como estoy bien. No, en la vida hay que moverse hasta cuando estás súper bien o cuando estás súper mal. Y cuando estás súper bien, también eres resultado de los errores que has cometido, ¿eh? Uno cree que llegué aquí porque todo lo hice perfecto. No, también es resultado de las veces que te equivocaste. Y cuando se te volvió a cruzar el tronco en el camino, dijiste, ya sé cómo no me voy a tropezar con él, Totalmente. Yo ¿no? pienso, le comentaba justo a una amiga con la que comí hoy, que llevamos 10 años en la empresa, ¿no? De Ujú. haber emprendido y de hacer Sí, proyectos culturales y todo. Y justo le decía, después de 10 años es como un sendero para ti o es como subir el pico de sí, Orizaba. claro. Ya subiste la montaña, no has llegado al pico. Tengo 37 años, Sí, intuyo que me falta mucho, mucho por sí. hacer. Eso es lo que quiero y por lo que trabajo todos los días. Pero le decía, yo ya subí hasta este punto de la montaña y ahora quiero subir con estrategia al pico y llegar de otra manera, ya no cruzar los mismos, pues no volverme a tropezar con los mismos errores, aunque Sí. he tenido tantos y he tenido tantas caídas que creo que son las que te permiten disfrutar también de los buenos momentos. Pues eso está muy bien y cuando uno vive planeando, pues también está muy bien. Fíjate que yo planeo poco
porque yo sí vivo todos los días de mi vida como si hoy se me fuera a acabar. Yo ¿Cómo sí, lograste eso? ¿Cómo estás preparada para pensar y vibrar y realmente hacerlo así? pues porque esa es la realidad. Este 20 se te puede acabar ahorita. Y porque además creo que he vivido en mi vida sorpresas así, que de repente estoy platicando con un amigo y ese amigo en la noche está muerto. O sea, me ha pasado eso. Eh, con varios personajes que en mi vida han sido importantes y, y eso me ha enseñado a que todo puede cambiar en un segundo y que cuando a veces es muy soberbio de parte de los seres humanos planear como con tanta antelación porque ni siquiera sabes si vas a llegar. Claro. O sea, no sé si vas a llegar a pasado mañana. Imagínate llegar con un banco que te diga, ay, ponga Te usted presto. esta inversión 5 años. Oiga, yo no sé si voy a llegar al año que entra, ¿no? Eh, entonces, y bueno, y además es curioso, por ejemplo, cuando en México, en la Ciudad de México, se aprobó la ley de la voluntad anticipada, cuando se hizo ley, Sí, yo fui de las primeras personas que hizo públicamente su voluntad anticipada y me pareció fantástico. claro. Y tengo todo una cultura, por ejemplo, del testamento. Yo sí soy de la idea que aunque tengas Una esta taza. taza y una pastilla de menta, que sea todo lo que tienes en la vida, tienes que ser muy claro en para quién quieres que sea la taza y la pastilla de menta. O si lo quieres donar a lo que sea, hacerlo, pero dejarlo Muy claro. establecido y dejarlo hoy. No para mañana, no para ver qué día tengo tiempo, hoy, porque hoy se te puede acabar. Eh, entonces, eso me permite a mí hacer lo que quiero hoy. Y una de las cosas que más disfrutas, que veo que es todo lo que te gusta, lo llevas al máximo disfrute. Me encanta que estás muy conectada con la naturaleza. Ujú, Creo mu que, como los japoneses dicen, a lo mejor su perfeccionismo pues tiene que ver con la forma cultural en la que ellos son, pero esa parte del healing, de sanar con la naturaleza, de Sí, conectar con la naturaleza, es algo de aprenderles, ¿no? Mucho. Y en Japón lo ves, pero también creo que en cualquier país del mundo, claro. la naturaleza te permite conectar de otra manera. No, y además es esta forma de callar la cabeza tantito, ¿no? A veces traemos demasiado ruido. Y en mi caso, pues yo he encontrado en la montaña em, que estas caminatas y estos senderos sí son una suerte de meditación y el silencio me es muy importante. Yo soy una persona muy solitaria, muy solitaria. ¿Eres de pocos amigos? Soy de, a ver, conozco a muchísima gente, Me imagino. amigos, sí, soy de pocos amigos. Y además soy una persona que pasa mucho tiempo sola por decisión, porque me gusta. ¿Te O gusta? sea, soy una persona solitaria. Y a veces, cuando estoy confundida, cuando de repente traigo, pues, algún tema o algún problema o simplemente traigo mucho ruido en la cabeza, me voy a caminar porque ese silencio me da respuestas, me como que me acomoda en el lugar en el que tengo que estar para tomar decisiones. Porque eso sí, no soy una persona dubitativa, yo tomo decisiones. Y y eso ha sido parte de lo que ha hecho mi vida como, pues, como ha sido, ¿no? Nunca ha dejado de moverse mi vida, porque sí soy alguien que tiene que actuar en consecuencia de las cosas que me gustan, que no me gustan, que me preocupan, que me ocupan, pero tengo que actuar en consecuencia, y eso es tomar decisiones. No, y creo que eres una mujer que ha logrado estar en la cima del periodismo, de la información, de todo, por esas mismas decisiones, ¿no? Ujú. Porque también tomar un rumbo en tu carrera. Hoy, tu carrera pues ha pasado por tantas Sí, ya, facetas. tantas cosas. ¿Y cómo llegas aquí? Pues por decisiones que tomaste, que ahora me voy a dedicar solamente a esto. Y te hace tener entrevistadas como la que nos acabas de contar. Ujú. Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué, qué sientes cuando estás con la información en la mano? ¿Qué te hace sentir el Me periodismo? encanta, pues imagínate, es adrenalina pura. Ahorita de lo que tú estás hablando, pues y además es eh,
nunca dejar de buscar la historia. Eso es muy importante, porque muchas veces vemos a compañeros o colegas que ya están en un punto donde además o todo les hacen o todo les escriben y dicen, pues yo ya estoy en la comodidad del escritorio, que me traigan la historia y yo la presento y tal. A mí, yo respeto eso, pero yo necesito ir atrás de la historia. Hace eh, eh, unos días, como te contaba, fui a Uruapan a entrevistar a la alcaldesa de Uruapan, que es la viuda de Carlos Manso, a Grecia Quirós. Y te confieso que en algún momento, o sea, para mí, cuando conseguí la entrevista, cuando logré contactarla y me dio la entrevista y le dije, bueno, pero no es una llamada telefónica, no es un Zoom, yo quiero que hagamos una entrevista presencial. Y entonces, cuando me dijo, ok, te recibo en Uruapan tal día, tal hora. Y entonces en ese momento fue llamar a la producción, pedir el equipo, ver cómo íbamos a llegar, porque llegar a Uruapan de la Ciudad de México por aire, sí puedes, pero te hacen hacer escala en Tijuana 6 horas. Dije, vámonos en coche. Y entonces a irnos por tierra, tú sabes lo complicado que es esa región en este momento. Y de repente yo en de quiero ir atrás de la historia y de repente dije, híjole, pero llevo 5 personas conmigo y si algo nos pasa no me lo voy a perdonar. Porque en este ímpetu mío jalé ¿no? Pero eso es algo con lo que yo vivo. O sea, a mí esta adrenalina me alimenta, ¿sabes? Y bueno, pues tú ya lo viste, el programa salió en Sala de Guerra, la entrevista, o sea, fue una experiencia muy impresionante estar en Uruapan, no solamente contar la historia de Grecia Quirós, sino ir a Es Uruapan. la primera, Tocado. es la primera vez que vas a Uruapan No. después del asesinato de Carlos Sí, Manso. después del asesinato de Carlos Manso, sí. ¿Y cómo se vibra? ¿Cómo Es está muy la gente? triste, la gente está muy tocada por el hecho. A mí me sorprendió muchísimo que casi no había casas o comercios que no tuvieran un moño negro con un sombrero coronando en la entrada de las casas o los locales. Me sorprendió mucho ver fotografías con las frases de Carlos Manso prácticamente por todo Uruapan. Y fíjate que me sorprendió particularmente una cosa. Después de la entrevista de Grecia, yo quise ir al panteón municipal donde está enterrado, donde están los restos de Carlos Manso. Un panteón, que él está en el panteón municipal, un panteón atiborrado de que para ellos, en Uruapan es muy chistoso, a la gente le es muy importante ser enterrada en el panteón municipal, porque ahí están todos los personajes, los más importantes, los menos, pero es como hacer comunidad hasta en el panteón. Y entonces y Carlos Manso tenía este proyecto de poner en orden ese panteón, porque de repente se seguían vendiendo lugares donde ya la gente no se puede enterrar, y entonces en los pasillos del panteón también hay tumbas donde no puede haber tumbas, en fin. Y entonces fui al panteón a buscarla a la tumba de Carlos Manso y me encontré con algo que me llamó muchísimo la atención. La gente viene de todos los estados de la República a visitar, como cuando haces una peregrinación a la villa, ya sabes, pero a visitar la tumba de Carlos Manso. Me decía el administrador del panteón con quien platiqué que venían entre 50 y 60 personas diarias. Y cuando yo llegué, claro, me encontré con la tumba llena de flores, llena de dibujos, recuerdos. O sea, era una cosa, estás hablando de Uruapan. O sea, estás hablando de una localidad de 300,000 habitantes. Y lo que este hombre generó y el mensaje que su movimiento del sombrero dejó o ha dejado, por lo que además Grecia, su esposa o su viuda hoy, está luchando tanto, ¿no? Por hacer que no se muera ese movimiento, ese mensaje. Además, Carlos fue un hombre que creo que ganó la presidencia municipal de Uruapan De manera independiente y con todas las puertas cerradas. Totalmente, ¿no? Y más cuando dejó el partido de Morena. Hoy ellos son muy cuidadosos de no decirlo tan abiertamente, pero él se fue porque, y no me refiero al partido de Morena, en cualquier partido,
cuando tú formas parte, pues tienes que estar sujeto a una línea. Y esto sí podemos decir y esto no podemos decir. Y sobre este sí nos podemos ir, pero sobre este no. Y Carlos era ingobernable, es lo que ella me platicaba. Así Entonces, es. Carlos no quería seguir las líneas de ese partido ni de ninguno. Muchas veces dijo, a mí no me importa que pasen encima de mi Y se cadáver. empezó a hartar porque no lo dejaban subir a tribuna. Claro. Entonces, cuando él era diputado, Diputado por local. ejemplo, entonces cuando hizo su campaña para la presidencia municipal, se salió del partido donde estaba, que era Morena, y ya hizo su campaña como independiente y arrasó. O sea, yo estaba viendo las gráficas, las encuestas de cuando él estaba compitiendo, no lo podías creer, ¿no? Por eso, pues es tan fuerte de pronto y uno, pues esta teoría que tiene Grecia, que sostiene que pues tiene ella muchas dudas de que haya sido el crimen organizado más que un crimen de orden político, ¿no? Más de cara a la elección del 2027, donde Carlos pues hubiera querido correr a la gubernatura de Michoacán y muy probablemente lo hubiera ganado. Muy probablemente. Y además, bueno, ella se convierte hoy en alcaldesa de un lugar que prácticamente es el ojo del huracán de lo que está pasando en la inseguridad en el país. Y está totalmente blindado. Pues tú y yo lo hablábamos, ¿no? O sea, hoy Grecia, pues es una de las vidas más protegidas en México. ¿Crees que es la única voz de la oposición que realmente está levantando la efervescencia que la oposición requiere? Híjole, pues qué difícil pregunta me haces porque te tendría que contestar casi que, pues si no es la única, es una de las que más legitimidad tiene, ¿no? Empezando porque el movimiento apenas se está formalizando, acaban de hacer el registro del nombre, o sea, no para que sea un partido político, no todavía, pero Sí, ya ya no les da tiempo. pero ya acaba ella de registrar el nombre de Carlos Manson, porque ella dijo, yo no voy a permitir que alguien se me adelante y venga a quererse hacer de algo que trabajó Carlos para otros fines. Y tal vez por eso ella acepta ser presidenta municipal de Uruapan, porque en la entrevista Dura que escuché en decisión, Sala de Guerra, ella se quería ir de Sí, México de sí, repente, ¿no? Sí, bueno, en un primer momento, Su primera reacción. ¿no? Pero después, pues bueno, le toca quedarse en esa silla y además a mí me sorprendió mucho porque cuando yo fui, eh, fue a principios de diciembre y ella como que se esmeró mucho en regresarle la vida. Me decían en Uruapan que antes de que ella mandara a poner todos los adornos de Navidad y el carrusel y adornar el kiosco y yo qué sé, pues Uruapan estaba como en un sepelio eterno. Y entonces ella dijo, no, tiene que regresar a Uruapan la vida. Y entonces les puso arreglos navideños impresionantes. Bueno, aquella es una algarabía, esa plaza Morelos, que es donde él fue asesinado, y la plaza de los Mártires que está a un lado. Y entonces la gente, Mira, la Plaza de los la Plaza de los Mártires. Finalmente la gente volvió a salir porque ella lo que me decía a mí es que sí quiere dar esta sensación de que la vida tiene que seguir y tienen que perder el miedo a salir, porque si no van a convertir a Uruapan, que hoy es un altar a Carlos Manso, qué bueno que sea un altar, pero vivo, no una tumba. Totalmente. Y todas esas 300,000 personas tienen que tener una razón también para salir a la calle, para hacer vida, para... Pues mira, los michoacanos son muy bravos. Yo digo que a mí me impacta mucho porque platicando con mucha gente que tiene que ver con el movimiento del sombrero, con la propia Grecia, con amigos que fueron muy cercanos de Carlos, están hechos, yo no sé qué están hechos, o sea, es otra madera. Es gente que no tiene miedo, es gente que está muy echada para adelante a pesar de todo. Y es un gran amor a su tierra, ¿no? ¿Grecia tiene miedo? Yo creo que sí. O sea, pero ella lo que me dijo es, como lo viste en la entrevista, pues ella se acostumbró a vivir en un riesgo. Vivir junto a Carlos Manso era un riesgo. La manera en la que él se confrontaba con sus adversarios y enfrentaba a la delincuencia
lo que a él le pasó era un riesgo latente y ellos sabían que eso podía suceder. Entonces es algo a lo que ella está desafortunadamente acostumbrada. Y que seguramente lo hablaron en algún momento. Claro, ¿Qué pasaría si no estás tú? la diferencia es que hoy Grecia está blindada, o bueno, blindado no está nadie, pero está intentando estar blindada en su seguridad, algo que Carlos Manso en realidad no tuvo, aunque lo pidió muchas veces. Pues esperemos que Grecia sea esa mujer que logre llevar en alto. Es muy triste la escena, es muy triste la escena de ver caer a Carlos con su hijo en brazos Sí, también. no. Es no solamente lo político, es inhumano, es algo Sí, muy duro. sí. Es un golpe a México muy duro, sin importar el origen y lo que realmente hay detrás de ese crimen y de ese asesinato. Pues mira, yo creo que ese capítulo en la historia contemporánea de México simboliza muchas cosas. Y de lo que México es, de dónde está México y de lo que la paz por la que la gente en general, no solo en Michoacán, en todo el país, quiere y necesita luchar. Y lo tenemos que hacer desde un lugar de sensatez, no desde la ira, no desde la confrontación, sino en un lugar de sensatez. Ahora, el problema que tenemos con el crimen organizado pues es muy serio. Entonces, fácil no está. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema bueno, digamos que, ¿en qué momento está México hoy en temas de el futuro para las nuevas generaciones? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en México, Mónica? Yo creo que es muy importante que pase algo que haga que las nuevas generaciones salgan de una suerte de letargo en la que están. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Precisamente vas hacia allá. Ahora he estado viendo un grupo de jóvenes que entrevistan a políticos, sin importar el partido y el color. Sí. ¿Los has visto? Sí. Y pues es una sátira, ¿no? Sí. Yo lo hice en la universidad. Yo me acuerdo perfectamente que era muy padre poder entrevistar a los líderes de ese momento y de repente encontrarles un error hasta en la dicción o no en la adicción, en la dicción. Y te conviertes en un joven que tiene interés y que es inquisitivo y que no cree todo lo que piensa y que piensa en pensar sobre pensar. Y más o menos como hoy te pregunto, ¿cuál es el futuro de los jóvenes que, como dice Maynes, porque ahora vamos a mencionar a otro político, dice, no, es que los jóvenes no es que no les interese la política, es que no les interesa la forma en la que se hace política hoy. Posiblemente. ¿Cómo metemos a los jóvenes? Porque es bien importante. Pues no necesariamente les tiene que interesar la política. Lo que pasa es que no podemos pretender que las nuevas generaciones se involucren o se interesen en una política de antes. Porque a lo mejor estás pensando en que un joven hoy se interesa en la política de antes, porque hay muchos políticos que hoy ejercen política de antes. Exacto. Por eso hoy los chavos no les interesan los partidos políticos, por eso se generan otro tipo de movimientos, pero que luego se quedan ahí. Por eso yo te decía que salgan, ojalá algo pase para que salgan de esta suerte de letargo, porque comienzan un movimiento, pero como que no continúan con este ímpetu con el que en otros tiempos lo veíamos suceder. Pero es que también hoy tienen otros distractores y otros temores. Las redes sociales Totalmente. tienen muchas implicaciones. Sí. No solo es la inmediatez, sino el terror de que te exhiban, de que digas algo y que te... O sea, es decir, moverte hoy como joven comunicador con este monstruo que son las redes sociales, para bien y para mal, tiene que implicar pues, un temor particular y una inseguridad particular. Y lo hablo como algo de ellos y no mío, porque a mí me tocó comenzar a ser comunicadora sin las redes sociales. Entonces, es muy distinto. La formación es completamente diferente. Claro. Y hacerte la piel gruesa es completamente diferente. Hoy tenemos chavitos sometidos a unas situaciones de ansiedad tremendas y depresión, y eso ha marcado una generación. Y en gran medida tiene que ver el impacto
que las redes sociales y los temores y las inseguridades que generan en una persona expuesta las redes sociales ha provocado. Entonces, hoy el reto es bien grande. Ya olvídate que se interesen en la política y tenemos que aprender a generar, al contrario, una forma de comunicar la política que haga que esas mentes que están creciendo de forma tan distinta Claro. se interesen. ¿Y tienes alguna propuesta? No, ¿Se te ocurre alguna campaña que podamos hacer? Pero no, a ver, es muy cierto, lo de las redes genera unas inseguridades tremendas, sí, claro. tremendas. Sí, Incluso para cualquier otro campo que no sea el periodismo y la voz así propia es. de la comunicación. Así es. Aquel que también es un consumidor de redes y que sigue perfiles, puede nunca, o sea, hasta en relaciones de pareja, ¿no? Y algo que también es bien peligroso, como decimos nosotros en el, o sea, pues en el periodismo siempre es cuida tus fuentes, ¿no? Y creo que eso también aplica para las redes sociales. Cuida a quién sigues. Total. ¿Cuáles son las cuentas que sigues? ¿A quién le crees? ¿Por qué le crees a esa persona? ¿O por qué te engancha ese contenido? ¿No? Uno es lo que consume, pero no, o sea, no nada más lo que consumes en comida, también lo que ves, también lo que percibes, también lo que sigues. Es una forma de alimentar el cuerpo que tienes. Y claro, la mente, tienes que tener mucho cuidado con eso. Y hoy es bien complicado hacerle entender a un joven, porque además no escuchan a nadie, cuál es una fuente confiable y cuál no. Porque además todo te lo cuestionan también, ¿no? Y cómo no, ¿no? Y tanto. Y qué bueno, y Claro. qué bueno. Ojalá hubiéramos sido igual de Ojalá. cuestionadores Sí, nosotros. no solo tu generación, yo también crecí sin redes sociales. Sí, pero también hay mucha basura circulando que tiene la inmensa y desafortunada capacidad de captar mentes que a lo mejor son más frágiles. Y entonces vienen las tragedias. A ver, y tú y yo hemos hablado de estos temas también, y tú sabes que yo soy parte de la comunidad judía y sabes que mi posición no es a favor de Israel. En este momento creo que hay un tema complicadísimo en el Medio Oriente, lo mismo en la Comisión Europea, ya me imagino el tema de Ucrania, es complicado el mundo, Sí. pero sí te quiero decir que la ignorancia que inunda las redes sociales Es en impresionante. argumentos es Sí. impresionante porque, ok, yo tuve la oportunidad de tener interés, no de nacer judío ni de nacer, no, eso pues tú naciste aquí, Sí. yo nací allá, pero tuve la oportunidad de tener educación y de poderme formar y de poder abrir un libro, leer, investigar, informarme. Tú eres responsable de la información que sale de Sí, tu claro. boca, de esa entrevista que le hiciste a Gracias. Grecia y sobre todo de lo que tú dices en tus espacios de comunicación. Ahora, la información es tan delicada Sí, claro. que tenemos que saber, lo que acabas de decir, me lo llevo de tarea. ¿A quién sigues? ¿Por qué crees en quién crees? Y cuestionarnos un poco más Sí, y claro. meternos a investigar. Porque no sé lo que esté pasando en Israel y Palestina en concreto, hoy en este momento a las tales horas del día que estamos. Pero te aseguro que lo que está pasando es inhumano de los dos lados. En una guerra nadie puede tener la razón. Así es. O sea, una guerra así de ninguna manera se justifica. De ninguna manera. Y lo que pasa en Australia me parece patético, Mónica, porque pues los judíos de la diáspora no son responsables de las acciones políticas de un gobierno. No. Como los Pero mexicanos no somos responsables de lo que pasa en Uruapan. Claro, pero esa es precisamente las consecuencias del terrorismo. El terrorismo es eso, causar terror y hacer culpables a los inocentes. Ese es el terror. Entonces, pues sí, o sea, es una consecuencia de lo Es súper absurdo cierto lo que acabas de de decir. las guerras, ¿no? Pues sí, ahora sí como decimos, pagan justos por pecadores. Así es. Y bueno, por dar un poco la actualidad de lo que tú estás haciendo, de tus proyectos y todo, hoy tienes Sala de Guerra. Sala de guerra. Y estás sola, porque me acuerdo que estabas también en un proyecto ahí con otros periodistas en la tele, hablando de política en las Bueno, es campañas. Sala de Guerra. Ah. Sala de Guerra es un programa de análisis político electoral
damos un poco el resumen de la semana porque a mí me encanta estar los fines de semana en la noche porque es una forma de cerrar la semana. Y abrirla. Nos dedicamos a hacer una parte de las polémicas de la semana, que siempre tengo muchísimo material, Claro. porque bueno, nos encargamos mucho del legislativo. El legislativo es un área de trabajo que es muy importante para mí. Tenemos debates en Sala de Guerra, y bueno, Sala de Guerra nació como un proyecto durante las elecciones. Entonces, siempre estamos midiendo, viene un proceso electoral muy importante en el 2027 que se va a empezar a gestar de forma muy contundente ahorita en el 2026. Y sobre todo 17 gobernaturas. Imagínate, y todo el Congreso. Y todo el Congreso. Y las municipalidades, en fin, o sea, viene una elección realmente inmensa y creo que vamos a tener mucho trabajo que hacer el año que viene. Y luego viene la revocación de mandato, o sea, se vienen, y en todo Sala de Guerra juega un papel fundamental. Claro, todo lo que sea elección, todo lo que sea elegir, ahí está Sala de Guerra. Oye, Mónica, ¿qué le puedes decir a toda esta gente que no sabe que la importancia de tomar decisiones te puede cambiar la vida? ¿Qué le puedes decir a la gente de su valentía, de sus hazañas de vida para tener, pues ahora sí que te lo voy a decir como es en el español, esa valentía que tú tienes de presentarte y decir las cosas con la preparación y los pantalones bien puestos, Mónica? Yo creo que en la vida, en general, lo más importante que tú tienes que tener para que te vaya bien, primero que nada, es ser disciplinado. La disciplina es importantísima. Y después, la verdad no se negocia, como en el periodismo debe de ser. Y que tus acciones sean para construir, no para dañar. Creo que sobre esa premisa siempre es muy importante trabajar, porque hoy será por él, mañana por ti, pero el día que tú hagas algo contra él, algo en el mundo hará algo contra ti. Y esos hay que tenerlo siempre, siempre muy presente. Sí, creo que a veces parecen clichés, ¿no? Y lo que lo acabas de decir, pagan justos por pecadores. Frases que escuchamos desde nuestros abuelos a lo mejor, Sí. pero realmente actuar bien y de acuerdo a lo que para ti sean los valores. La congruencia. La congruencia. Tú tienes que ser, lo que más que nada, tienes que ser en la vida congruente con lo que quieres, con lo que crees, con lo que te mueve y con lo que sabes que no solo te va a hacer bien a ti, no le va a hacer daño a nadie. Claro. Entonces, eso creo que es fundamental. 2, creer en ti. 3, no estás compitiendo. Estás saliendo adelante con lo único que nos debe de mover a todos en la vida, que es ser felices. Y ser felices no está en tenerlo todo. Ser felices está en tener esto arreglado y en su lugar. Qué bonito y qué buen cierre, Mónica. ella es Mónica Garza y la verdad yo estoy encantado de tener. Ay, gracias, Bernie. De verdad. Fue un placer y como siempre un privilegio estar contigo y platicar contigo. Y muy enriquecedor para nuestra audiencia. Gracias. Ahí vamos creciendo. Te pido que nos Fantástico. apoyes Claro a que difundir sí, con claro esa que sí. fuerza que tú tienes y con mucha ilusión de tenerte y de volver a platicar muy Gracias. pronto. Te Seguro deseo que todo sí. el éxito, Mónica, y que este Gracias. año ya nuevo en el que Igualmente. estamos Ya. ya vivas plenitud Ya en y este felicidad. 2026 dicen que es el año de Aries, yo soy Aries. Ah, muy bien. Pues yo soy Acuario. Espero que también un poquito le pase en Acuario. Y yo soy Bernardo Noval. Ella es Mónica Garza. Gracias. Muchísimas gracias.